a solo unos latidos de Quibdó, abrazada por el verde inagotable y el murmullo eterno de las aguas, se encuentra La Troje. No es un simple corregimiento, es un susurro del pasado, una historia de libertad tallada en oro y esperanza. Su nombre es herencia de una lengua lejana, de un eco africano que pronuncia la palabra troja, aquel lugar donde se guardan los tesoros. Bajo el cielo azul, la Troje vive y sueña. En su canto eterno, el alma enriquece. Y así fue. Aquí entre colinas que vigilan y ríos que cantan, un hombre africano forjó su destino con el brillo del metal sagrado. Juan Nico de Mena, primer negro liberto de estas tierras, quien pagó con oro el peso de su propia vida y con ello compró la promesa de un futuro. En este rincón del Chocó halló refugio, trazó un hogar y sembró su apellido en la memoria de La Troje, donde aún resuena su linaje como un río de historia y resistencia. Por ello, entre los habitantes de La Troje es muy común el apellido Mena. Juan Nico, un africano, fue el fundador de La Troje, donde se tejen historias de oro y tradición. De libertad y sueños, la tierra se adorna, en cada rincón la esperanza se torna. Troje, tierra donde Juan Nico se hizo libre y los sueños forjó. La memoria vive en nuestros lados. El corregimiento de La Troje se creó cuando vinieron los españoles a explotar Colombia y al Chocó. Entonces este corregimiento lo colocaron ellos La Troja, porque todo el oro que conseguían con los esclavos lo entrojaban en este corregimiento. Por eso este corregimiento, hay muchas partes que tiene oro todavía, pero está muy profundo, muy escondido, porque ya no lo saca uno así en su forma. Este corregimiento se creó así, La Troja, cuando se creó con un señor que todo el mundo lo llamó Juanico. Juanico fue el hombre que se le voló a los patrones, los españoles que eran los patrones, como éramos nosotros los negros, los esclavos. Entonces ese señor, y ellos tenían una forma de libertar a los esclavos. ¿Cómo los libertaban? Tenían que conseguir un oro y pesarse con el oro, y pesar más que el oro. Así el señor Juanico libertó el corregimiento de La Troje o La Troja, porque él se voló, y cuando llegan 2 días, 3 días que no aparecía, salieron a buscarlo. Señores, los manducos que los llamaban, o los llamaban, porque esos mantenían al esclavo dándole azote a toda hora. En una quebrada que se llama Chiquinquirá, el tipo andando se consiguió una quebradita, luego esa quebrada, una hija de la quebrada, y ahí consiguió oro. Ahí hizo un guacal de hojas, y ese señor permaneció 2 días llenando ese guacal. Hagan cuenta, un cuchuco como se usan por ahí en el San Juan, que empacan el maíz, como que almudeado así. Entonces él hizo eso, y cuando venía saliendo ya le iban a buscar, iban buscando. Y ese señor lo vieron los compañeros, véalo, allá viene, y ya salió el patrón como a azotarlo. Y yo, no,
Estaba buscando lo que necesitaba. Y ya se volvieron con él, ya llegaron al tambo, porque en ese tiempo no se hacían casas, sino unos tambos para el tiro indio. En la báscula lo montaron a él y montaron al oro. O sea, fue un peso. Resulta que este señor, el oro, pesó más que él en un momento, y en el otro momento echaron más y ya él pesó más que el oro. Ahí quedó libre. Se llamaba Juanico de Mena, porque como le colocaban sus apellidos y sus nombres a todos ellos. Los Mena, pues tampoco sabemos si fue que él dejó todo el apellido, porque cuando ya hubo la libertad, ya todos los esclavos se fueron, pero sí quedó el apellido de Mena, y ya quedaron todos los Mena, ya estaba lo bien. Decimos pues que puede ser que ya quedó el apellido Mena por ese señor, porque ese era un negro grande, porque los españoles no les gustaban negros que tuvieran los pies pequeños, porque eran malos trabajadores, tenían que tener pies grandes, como se llama por ahí una revista que sale de Pie Grande. Por eso ese Pie Grande sale por ¿dónde? Por el África. Todo eso pasó con ese señor, tenía los pies grandes, entonces esos eran los que buscaban para arriar, porque les amarraban también algo en la cintura para que arriaran como una bestia. Esa es la historia que tenemos, que me contaron los antiguos, que yo hablaba mucho con ellos. Así sucedió la liberación de la Troje, quedó la Troje ya con la nueva lengua, la Troje. Bajo el cielo azul, la Troje vive y sueña. En su canto eterno, el alma enriquece. La hicieron en estos días. ¿Cómo se llama eso? Oliverio, ¿cómo es que se llama allá esa loma? ¿Dónde está el agua? Olivo. ¿Cómo es que se llama allá donde está el agua? La Bocatoma. La Bocatoma. Eso. Y es agua limpia que tenemos. Y bueno, esa nos sirve aquí para lavar, para cocinar cuando hay verano. Y vivimos sabroso. Eso fue en el 71 que llegué aquí. Acá vivía mi mamá. Yo me fui a caminar. Y están andando así, salí a buscar a mi mamá también, porque tenía que encontrarla. Por medio de un hombre que me hizo el favor de traerme hasta Medellín. Y ahí en Medellín cambiaron los juguetes, porque me trató de ladrona. Eso me dolió. Me dijo que yo era una ratera porque yo había ido al cine y él decía que yo le había robado su ropa para empeñarla para yo ir al cine. Le dije, no señor, yo no he hecho eso. El mismo carro que usted bajó, en ese mismo va, dice, para Quibdó. Y usted se va con esta muchacha que usted duerme en su casa de ella y ella al otro día la manda a este pueblo, y así hizo. Me monté en una volqueta de la zona de carretera, que en ese entonces la carretera tenía trabajadores. Él era uno de esos trabajadores. Bueno, niño, y ahí, ¿verdad? Me montaron en el carro y me vine para la Troje. Y encontré a mi mamá. Lloraba ella y lloraba yo. Yo estaba desesperada de encontrarla. ¿Por qué? Porque y cuando yo llego, más decepción tenía yo. ¿Por qué? Porque éramos demasiado pobres. ¿Me está entendiendo? Éramos muy pobres. Y eso me daba tristeza de ver que había venido de por allá sin nada para ayudar a mi mamá. Me tuve que ir para la mina y vivir así como me ve usted.
Bajo el cielo azul, la Troje vive y sueña. En su canto eterno, el Me alma... gustó porque encontré a mi mamá y siempre me quedé aquí con ella un buen tiempo. Mi mamá se me murió en el 93. Se murió mi mamá. Los más eran mineros y unos trabajaban en la vía, trabajaban en la carretera aquí. ¿Y qué más? Eso es lo que yo más sé, la minería, porque no había aquí otra cosa que hacer, minería. ¿Sacaba mucho oro aquí? Y bastante. Los que íbamos de batea, conseguíamos su oro para comer, para vestir, y era muy bueno. Pero mire que desde que llegaron las máquinas esas, todo se acabó. Todo se acabó, ya no hay nada. Ya lo que quedó para Dios, que es el dueño de su mundo. ¿Qué más hago yo? ¿Y qué hago yo sin vida? ¿Qué me toca hacer si no estudié? No estudié. Me pasé la vida apenas así. Ni pude estudiar porque los que me criaron no me dieron estudio. Y eso es todo, mi niño. ¿Qué más quiere que le cuente? Que yo pueda, no hay nada más. En la Troje, los matrimonios formales comenzaron a celebrarse propiamente en la década de 1930. Antes de ello, la vida transcurría con libertad, de quienes simplemente se unían para compartir la existencia y disfrutar del camino. Solo cuando los hijos crecían y podían convertirse en padrinos de sus propios padres, se oficiaban las uniones. Así fue como muchas parejas ya convertidas en abuelos decidieron sellar su amor ante la tradición. Esta práctica, arraigada en una antigua costumbre llamada congeneo, marcó durante mucho tiempo la forma en que las familias se consolidaban en el pueblo. Aunque hoy ha quedado en el recuerdo, en su momento fue parte esencial de la identidad trojeña. Bajo el cielo azul, la Troje vive y sueña. En su canto eterno, el alma enriquece. La Troje fue un destino turístico de gran atractivo, no solo por la singularidad de sus fiestas en honor a la Santísima Trinidad, una tradición que refleja la riqueza cultural y espiritual de sus habitantes. Estas aguas, que en su momento fueron analizadas por una comisión científica oriental y reconocidas como una corriente de agua medicinal, pues emergen de una ciénaga donde crece el zarzal, una planta o bejuco de propiedades depurativas. Este hallazgo arroja luz sobre un fenómeno notable: la extraordinaria longevidad de los trojeños, quienes como guardianes de un paraíso han visto a muchos de sus habitantes alcanzar y superar el centenario de vida. En la Troje nace un río de nombre Duatá. Sus aguas curativas alargan la vida. Juanico, un africano, fue el fundador de la Troje, donde se tejen historias de oro y tradición. De libertad y sueños, la tierra se adorna en cada rincón. La esperanza se torna Troje, tierra donde Juanico se hizo libre y los sueños forjó. La memoria vive en nuestros lados. Miguel, casero con pluma en mano, escribe la ascensión, resuena en el oro, un legado eterno, un mágico momento, ríos de esperanza fluyen en la historia del Troje. La Troje brilla con su inmensa gloria. Troje, tierra donde sueña el corazón, con río de vida y libre expresión. Sembrame forjan los sueños de memoria en nuestros lados.
Las aguas del Duatá, que hace parte de la cuenca del río Cabí, Bajo el cielo azul, a las que se le atribuyen la propiedades troje medicinales, sueña. continúan su curso inquebrantable En su como canto testigos eterno, silenciosos de la historia de Juan Nico de Mena. En cada murmullo de su corriente resuena el eco de aquel africano que, con su lucha, transformó la libertad en un legado imperecedero. Bajo el cielo azul, la troje vive y sueña. En su canto eterno, el alma enriquece. Entre el abrazo de sus montañas y el susurro de sus ríos, la troje se levanta con la calidez de un hogar que resiste al tiempo. Su escuela donde germinan sueños, su iglesia donde la fe encuentra refugio, su puesto de salud que vela por el bienestar de su gente, y su cementerio donde descansan quienes un día llenaron sus calles de historias. Un nuevo latido recorre sus caminos. En enero de 2025, el agua llegó como un regalo de vida, con la inauguración de un acueducto que abraza a más de 200 habitantes, llevándoles la promesa de un futuro más digno. En cada gota cristalina fluye el anhelo de un pueblo que, pese a todo, sigue escribiendo su historia con esperanza. La Troje es una cuna de letras y memoria. El rincón donde vio la luz Miguel Antonio Caicedo Mena, alma brillante de la literatura chocuana, educador, poeta y escritor. Su legado sigue vivo en cada rincón, no solo en las páginas de sus escritos, sino en las historias entrañables que su gente aún cuenta con cariño, como quien protege un tesoro del tiempo. Era un tipo que era muy bondadoso, muy querido en esta tierra, porque entre otras cosas no podía oír una queja, no podía oír un llanto, porque siempre Miguel Caicedo en la Troje era aquí, ahí. Para lo que uno lo necesitaba, ahí estaba Miguel A. Caicedo, muy buen señor, su familia. Cuando se casó con toda la señora esposa, los hijos, todo, una gran persona, Miguel A. Caicedo, la Troje, muy familiar, muy querido en el pueblo. Le gustaba usar los pantalones distintos porque siempre los ponía cruzaditos, ¿no? O sea que la costura la colocaba a un lado de donde es natural que esté la costura, siempre quedaba a un lado. Ahí se ve, pues yo le hago el movimiento. Porque él usaba los pantalones así cruzaditos. En lugar así, quedaba cruzado un poquito. Esa era la forma, y todo el tiempo lo utilizaba así mismo, porque él no cambiaba ese estilo. Ese era el estilo de lo demás todo era natural. Y bien. Le gustaba mucho parrandear con toda la comunidad en esta Troje. Era muy buen hombre, no nos podemos quejar de él. Tristemente, la minería ilegal destruyó con ferocidad la riqueza turística, productiva y medicinal de este lugar, transformándolo en un pueblo fantasma. La otrora fuente de aguas curativas se convirtió en un cauce de lodo, mientras que la mitad de las viviendas quedaron abandonadas. Aquellos valientes que intentaron resistir fueron silenciados por el miedo, forzados al exilio de su propia lucha. Entre ellos, Emilia de Jesús Caicedo Osorio, hija de Miguel Antonio Caicedo Mena y descendiente de la Troje,
quien desde su papel como secretaria de Cultura y Turismo del Chocó, soñaba con devolverle el brillo a su tierra. Su visión incluía llevar la fama del agua medicinal más allá de las fronteras, construir escalones de concreto para facilitar el acceso a la quebrada, crear la Casa Museo Miguel Antonio Caicedo Mena y restaurar la iglesia. Bajo el cielo azul, la troje vive y sueña. En su canto eterno, el alma enriquece. Emilia ya había instalado un letrero señalizando el agua medicinal y establecido pequeños kioscos, cocina para atender a los visitantes o permitir que las mujeres del lugar prepararan sus comidas. Además, se había habilitado un kiosco con servicio de heladería y un espacio para el baile, pero el sueño fue interrumpido por la sombra de la amenaza. Así los proyectos quedaron suspendidos en el tiempo, como un susurro en la brisa que aún recorre la troje, esperando el día en que alguien vuelva a escuchar su llamado. La Troje se destaca como un destino turístico emergente en el Chocó, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de disfrutar de sus paisajes naturales, participar de actividades recreativas y conocer la cultura local en un entorno tranquilo y acogedor. Parafraseando a Miguel A. Caicedo Mena, poeta costumbrista del Chocó, en La Troje casi todos son familia. Aquí nunca ha habido un servicio de policía, pues no se necesita porque las poblaciones siempre las arreglan entre sí. En La Troje nace un río de nombre Duatá. Sus aguas curativas alargan la vida. Juanico, un africano, fue su fundador, donde se tejen historias de oro y tradición. Nació el escritor Miguel Antonio Caicedo Mena. Este es La Troje, un pueblito a tan solo 15 minutos de la ciudad de Quibdó, capital del departamento del Chocó. Cargado de historia, cargado de lucha, cargado de una herencia africana, con apellidos iguales y con gente dispuesta a salir adelante. Que con pluma en mano la historia de La Troje escribió. Bajo el cielo azul, la Troje vive y sueña. En su canto eterno, el alma enriquece.